Bienvenidos a la segunda temporada del Ay Pelao, después de Hemos muchos meses. vuelto. Y a pedido del público, sí, colega, a mí me hablaron harto que querían que volviera a la temporada número 2. Así que bienvenida, colega, en Bienvenida, este colega. nuevo proyecto. Tenemos nuevas secciones Sí, hay que y, decirlo. y vamos a empezar, colega, dando saluditos. Muy Usted bien. primero comience. Bueno, bienvenidos a todos los que estaban esperando este pequeño, Regreso. este pequeño momento de reflexión que nosotros compartimos. Así que nada, yo saludar a mi hijo, ustedes saben, Solecito, tan nombrado en este programa, Solecito. que está ahí estudiando online, ¿cierto? Y toda la cosa, así que un saludo para él. Te sabe, colega, que no hay nada más Solecito, importante para... un joven muy valioso. Así que un orgullo, así que ese es mi saludo para hoy, para empezar una temporada nueva como corresponde. Como Colega, corresponde. Colega, yo mi saludo es para todos quienes me preguntaban cuándo volvía la Pelao, en especial mm, la mijita linda Mabel, que muy ella bien. incluso escucha repetidos. Ay, colega, o sea, Tiene fanática, lo esa gente es escucha la que va. repetidos. Muy bien, Yo no sé qué tanta gracia escuchar algo que ya usted lo sabe ya, pero bueno. Así que un saludo para ella y para su familia. muy bien, Ya, pues, colega. Me vamos a sumo a los comenzar, saludos. como siempre, con la contingencia nacional. ¿Cuál es su tema? Ya, para partir, yo voy a hablar de un tema que a mí en particular me llama mucho la atención y me preocupa, aparte que me afecta directamente. Yo voy a hablar sobre la crisis de la vivienda en Chile. Hoy día me desperté, Hansa, viendo un programa, en el matinal estaban colgados de una autopista de Sí, Fuyo sí, sí, sí. en la esquina Sí, de sí, Grecia también lo vi. con Avenida Como Grecia. 4 personas colgadas. Y yo me quedé viendo la noticia y ahí aparecía que eran personas que eran de varias agrupaciones que tenían sus ahorros y que estaban pidiendo vivienda en la comuna de Peñalolén. Y ahí yo Ya. dije, este es un gran tema. Yo soy una persona que, no tengo problema en decirlo, vivo de allegada en la casa de mis suegros, así que este tema me afecta directamente. ¿Y qué pasó? Yo empecé a escudriñar en la web y encontré varios puntos importantes respecto a este tema que es fundamental y que, ¿sabes qué? A mí me parece que este sueño de la casa propia ya no es tan sueño, es casi una No, pesadilla, colega. sí. Primero, Chile desde hace aproximadamente 20 años viene acumulando un déficit de alrededor de 600.000 viviendas, de las Ya. cuales más de la mitad se requieren en la región metropolitana. Partiendo de ahí, o sea, Mm, si usted piensa, colega, 600.000 casas, si en una casa viven promedio 4 personas, ya estamos hablando de bastante gente. ¿Por qué? Porque hay digámoslo así, una ecuación que no está funcionando. Hay más personas buscando vivienda que viviendas construyéndose para esas personas. claro. Porque claro, uno camina por la Gran Avenida o por la Alameda o por cualquier arteria y uno dice, oye, mira, están haciendo un edificio nuevo, oye, mira, están haciendo un condominio, pero esas casas no son para la gente que está allegada, que arrienda, que vive en un campamento, porque No, esas personas pocas veces pueden optar a un crédito hipotecario. exacto. Entonces, yo investigué, por ejemplo, en Chile, el tema de los campamentos del 2011 al 2021, comparativamente. En el 2011 habían 30.000 familias que vivían en campamento. A 2021 hay 80.000 familias viviendo en campamento. Estamos hablando que en 10 años se aumentó en 50.000 familias. Ahí, de 600 campamentos a 2021 tenemos 969 campamentos. Esta información yo la obtuve de la página del MIMBU, por si acaso. El Mimbu. Sí, Ya. eso primera cosa. O sea, ya estamos hablando de casi 1.000 campamentos a lo largo de Chile, 969 campamentos.
Y ahí es muy difícil contabilizar cuánta gente vive. Estamos hablando de Claro. alrededor de 80.000 familias. De ahí contemos hijos, contemos abuelitos, contemos todo. Luego me fui a buscar información sobre allegados o gente que vive en situación de hacinamiento y encontré hasta 2019 datos. 2017 y 2019 no encontré más. Fíjate, Gansa, del déficit habitacional de alrededor de 600.000 viviendas, que en el caso del informe que leí de 2019 eran 500.000, el 91,4% de ese déficit corresponde a personas en situación de hacinamiento de allegados. Ah, El 91,4% de esas familias están en situación de hacinamiento de allegado. 27,1% más que la década anterior. Es un harto crecimiento más. importante. Otra cosa que a mí me llamó la atención es la desigualdad territorial. Por ejemplo, nosotros que vivimos en comunas, digámoslo así, populares, yo vivo en La Granja, ¿verdad? Muchos Ya, de mis vecinos que han podido acceder a vivienda en la comuna ha sido a través de agrupaciones llamadas comités de allegado, comités de sí. vivienda, donde la gente compra un terreno, ¿cierto? Y a través del Servio tramitan que ahí se les construyan sus viviendas. Resulta que para que pase eso, hay distintas organizaciones que están en el medio, que van tramitando, hay que hablar con los municipios, sacar permisos, etcétera. Pero, ¿qué pasa? La mayoría de las viviendas que se construyen en nuestras comunas, y aquí sí me incluyo, San Ramón, La Cisterna, Peñalolén, La Granja, La Florida, Puente Alto, se construyen no viviendas sociales para los vecinos, se construyen viviendas privadas, edificios, condominios, Mm, departamentos, lo que sea, sí, a los cuales los vecinos que residen en la comuna no pueden acceder porque son viviendas caras, son caras. privadas y a través de entidades, a través de la banca privada. Entonces tenéis que entrar Exacto. ahí a Un postular un crédito crédito hipotecario. hipotecario. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo veía a esta gente que estaba colgada ahí en la autopista y ellos decían, aquí en Peñalolén hay terrenos, pero resulta que se construyen viviendas que los vecinos no tenemos ninguna posibilidad de comprar. Entonces, ¿qué tenés que hacer tú? Irte de tu comuna, irte a Claro. vivir a la periferia, comprarte un terreno fuera de Santiago. Yo he visto preciosos condominios en Buin, por ejemplo. Y en Buin también, preciosos condominios, unas casas 5.000 UF. Un buinense No, común y corriente no puede endeudarse 5.000 UF. no Una se persona común y puede. corriente no puede. No. Entonces, ahí también hay un tema. Como Marx decía, una de las cosas más terribles del capitalismo es que un trabajador no pueda acceder a lo que él mismo produce. Ojo Mm. con esa plusvalía, que quién se está llevando esa platita y quién está siendo esclavizado, ahí Cuando está la uno cuestión. acapara mucho, hay otro que está recibiendo menos. Exactamente. Incluso me apareció el tema que no lo pude meter acá, de lo que se llaman los superdueños. Personas que invierten en departamentos y viven de arriendos, arriendos, arriendos. Y ellos hacen crecer más los valores y la posibilidad de que la gente siga accediendo a viviendas. Si un futbolista, por ejemplo, se compra 10 departamentos, hay personas que no están pudiendo acceder a la compra Claro. porque esa persona está Mm. acaparando. Y es un negocio que, dada la crisis de vivienda que hay, no sé, medio extraño, porque van creciendo los precios de los arriendos, los requisitos, complejo. Entonces me fui al tema en sí mismo de los créditos hipotecarios. Y aquí estuve viendo una tabla que hablaba, tomé solo el valor más bajo, 2.500 UF. Si yo me quiero comprar una vivienda de 2.500 UF a 15 años, porque esos son los créditos que se están ofreciendo ahora, tengo que dar Y el 20% de pie, ¿ya? Que llevado a números comunes y corrientes, son alrededor de 15 millones de pesos, solo pie, o sea, para partir. Ya. oh, qué lindo. Esas 2.500 UFs que yo las pacto a 15 años, hoy en día se está ofreciendo una tasa del 5,34%. Ya, ahí hay Ya, que considerar dos factores que van a hacer subir ese precio. El primero, el valor de la UF, que siempre sube, y sí, obviamente el porcentaje de tasa va subiendo a medida que sube el valor de la UF. Entonces, esta cosa no va a tener. exactamente. Entonces yo calculé, para ponerlo en números simples, porque yo de UF no sé. Entonces la UF vale 30.052 pesos.
Yo calculé, una casa de 2.500 UF, sin sumarle nada más, solamente el valor, valdría 75.130.000 pesos. ¿Ya? Resulta que aquí en este crédito te ofrecen que el dividendo debe ser de 500.000 pesos y tienes que acreditar una renta de sobre 1.840.000. Eso Perfecto, un profesor no lo tiene, pero por ninguna parte. Un profesor exactamente. de un colegio municipal por ninguna parte. Ninguna posibilidad. O sea, y ahí entran la típica chanchullo que tenemos que hacer. Yo no lo he hecho, pero sí he conocido gente que complementan rentas porque es la única Claro, manera de poder acceder, ¿cierto? Pero sí. imagínate, Gans, y yo calculé el dividendo a 15 años de 500.000 pesos, solamente calculando así 500.000 pesos por 12 meses y por 15 años, estás pagando 90 millones de los 75, 130 del inicio, sin sumarle la tasa y sin sumarle la subida de la 90 UF. millones. Por lo tanto, si yo le sumo la tasa del 5,34 y más le sumo lo que va proyectado el subiendo la UF, estoy pagando más de 100 millones por ese caso. Entonces ya no estoy pagando 2.500 UF. De colega. Me Entonces, parece terrible. qué personas finalmente, digo yo, claro, una persona que tiene solvencia económica puede endeudarse, pero yo digo, con la precariedad laboral que hay hoy, que uno no Mm, sabe cómo está la cosa, ¿cierto? Y además de eso, eh, creo que llega a ser inmoral, colega, porque yo tuve el subsidio habitacional en mis manos y nadie me dio un crédito hipotecario para poder comprarme una casa y complementar el valor. por su Entonces, al sueldo de final, profesor. exactamente. Entonces, al final, ¿quiénes pueden acceder a esto? Ahí está la pregunta. ¿Quiénes Y ahí, están aprovechando esto? Yo. y ahí, colega, es donde quiero meter mi cuchara yo y decir que injusto que póngase usted, un inmigrante de cualquier país, no me importa el que Mm. sea, llegue limpio de polvo y paja porque aquí no le conocen que tiene eh, Deuda o cualquier cosa. deuda, claro, DICOM. Mm, Y por tener familia, tiene más posibilidades, por ejemplo, que yo. Yo no mm. tengo hijos, soy soltera, ni siquiera, colega, es que ni siquiera sueño con un sueldo más de 1 millón de pesos. Claro, pues, Porque con jornada completa lo que más he ganado son 650.000 pesos, sacándome con jefatura, con todas las horas posibles. Entonces, desde ese momento, yo encuentro que es muy injusto. Es muy, muy injusto. Y díganme que soy xenófoba, díganme que paso a llevar los derechos humanos. Es que yo siento que me están discriminando. claro. Una por ser soltera y otra por ganar poco. Y yo Mm, no estoy pidiendo comprar acciones en una papelera o abrir una pyme, que sea. No, estoy pidiendo un hogar. O sea, ni exacto. siquiera. Y yo, de hecho, colega, las viviendas sociales, que no me acuerdo de ese, no sé cuánto, tienen un número. Ujú, No calzo por ninguna parte y tendría que mentir como que yo vivo con. Y es una cosa que no tengo por qué hacer. O exactamente. sea, lo encuentro, no estaría bien que lo hiciera, porque al mismo tiempo digo yo, pucha, sí, tal vez hay una familia que está viviendo debajo de un Mm, puente, yo por mentir me van a dar la casa a mí. claro. Entonces, de verdad que esta es una crisis. Sí, es una crisis, o sea, yo te lo digo porque no es que uno, a ver, yo pagué arriendo del 2009 al 2014, porque antes siempre arrendé, bueno, antes siempre arrendé, pero primero arrendábamos piezas, después arrendábamos casa, porque Claro. yo no tengo vergüenza de contar mi vida, mi vida es mi vida y yo me la he Y vivido. hasta yo llegué ahí, hay que decirlo. Entonces, claro, entonces, un arriendo de una casa para una familia de 4 personas sobre 400.000 pesos. Ya, No, es que esto no. entonces, una persona que paga de arriendo 400.000 pesos tiene capacidad para ahorrar para comprarse una casa donde tiene que dar un pie de 15 millones. Yo me lo No. cuestiono, colega. Yo me lo cuestiono Es porque que, yo, siendo profesional que fui a la universidad, no me da, es que te no están me da. condenando siempre a rentar o ser allegado, si así de simple. Exactamente, Ni siquiera exactamente. te dan la oportunidad
de soñar, porque yo No, no puedo soñar con que voy a ganar 1.800.000. yo tampoco. Ninguna posibilidad. Y esto es, a mí me llama la atención que el tema de vivienda esté tan pasado a llevar y de verdad nadie hable y tome el toro por la asta. De Sí. todos los candidatos, ninguno ha hablado de eso. De hecho, el único que ya no está, todavía yo soy viuda, era Daniel Jadwe, el Sí, único que pues, ha hecho algo por su comuna para que la gente tenga acceso exactamente. a Bueno, vivienda yo digna. también me uno a la viudez, colega, yo también voté por Jadwe y voté porque el único que presentaba un plan sustentable y a corto plazo para hacer qué hacer con el Sename. Por ejemplo, Entonces ahora estoy de verdad, yo estoy como una veleta loca, no sé, no, yo porque miro estoy los igual. candidatos, no sé por quién votar, colega. Sí, pues Hans. Y yo, para cerrar mi tema, quisiera decir, ya esto desde el punto de vista de la opinión, bueno, todo esto es opinión finalmente, pero creo que la dignidad, vivir dignamente, tener un baño propio para tu Claro, familia, que tu hija o sea, hoy día más encima con el tema de la educación online, el niño necesita un espacio para estudiar, un espacio exacto, para, o sea, la dignidad, no me vengan a mí con logros en el Sims si el cabro chico no tiene donde estudiar. Yo hacía clase online y exacto, escuchaba el matinal, porque el niño tenía que estar ahí al lado de la mamá y la mamá no podía pagar exacto. la tele, ¿cachai? Entonces hay un montón de situaciones que tienen que ver con la dignidad de la vivienda, que los niños albergan. Hay habilidades de autonomía, y aquí me voy a ir, ya no nosotros los adultos, ya si uno es pobre, ya, como dicen algunos, pobre porque quiere, pero ya yo digo, no, no lo digo por mí, pero piensa, un niño necesita tener su habitación. ¿Para Mm, qué? Para tener privacidad, para saber exacto. cuáles son sus espacios seguros, tener un baño Mm, limpio para ducharse, ¿cachai? Una casa que no se llueva, que no pase frío. mm. Todo eso es dignidad. Y eso, lamentablemente, como que no importara. Así que eso, colega, yo lo digo porque Sí, es yo un viví tema la ciudad triste. cuando niña y ahora volví a lo mismo porque no tengo ninguna opción. Así que Mm, eso, para reflexionar. para reflexionar, colega. Sí. Ya, y siguiendo con esto mismo de los candidatos, un tema de contingencia nacional en la figura de José Antonio Cast, que apareció ayer como el candidato futuro presidente, por decirlo así, Sí, pues. creo que con un 27%, algo Es así. que esa encuesta que paga el gobierno, pues hay que Encuesta decirlo. sí. Yo también porque, mire, sabe que yo creo que a mí sí me han contactado para hacerme encuesta Sí, de sí, a forma nosotros online, también. Sí, sí. pero hay gente que en su vida le han preguntado jamás y en el campo y en lugares tan apartados nadie se acerca con una planilla a decirle usted qué haría, solamente se contacta para el censo. Sí. Así, ya. Bueno, José Antonio Cast, para empezar quiero decir que voy a ser muy respetuosa, colega, a pesar que prácticamente no estoy casada con ninguna de las ideas por las que él pelea, o por decir así, propone. Perfecto. Pero lo voy a decir con mucho respeto, porque si bien tal vez de todo lo que he leído me salté muchos puntos y hay cosas que tal vez están muy buenas o muy bien hechas, quiero decir que si alguien considera que es su candidato, bueno, en esta pseudo democracia podrá Ujú, votar por él. exacto. José Antonio Cast es hijo de dos alemanes que Ujú, llegaron por los asuntos de después de la Segunda Guerra Mundial, era gente bastante trabajadora, no traían dinero, no eran ujú. acaudalados, de hecho venían de un pueblo bastante chiquitito cerca en Bavaria, creo. Y llegaron aquí y tuvieron 10 hijos, Uf, ¿ya? Y José Antonio es el menor, un abogado, presidente hoy en día del Partido Republicano que él fundó, ujú, exdiputado y fue candidato presidencial también en el año 2017. claro. Ejerció como concejal y como diputado en Buin, San Bernardo, Calera de Tango
y ganó por primera mayoría. Es un hombre relativamente joven para ser presidente, tiene 55 años, está casado con María Pía Adriasola, que también es abogada, con los compañeros de universidad de su alma mater, colega, Uy, colega. Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene 9 hijos, si bien él no es del Opus Dei, lo ha dicho varias veces, pero pertenece al movimiento de Schoenstatt, Sí, que yo le digo la Virgen de los Cuicos. exactamente, colega. ¿Ya? Su hermano, Michael Kast, fue ministro durante la dictadura y no solo en un ministerio, en varios. Su trayectoria política va desde que era alumno de Derecho en la universidad, cuando conoció a Jaime Guzmán, que fue una especie de profeta para muchos. Hay una sala con el nombre Y, de él, querida, en derecho, así que ahí no, está. y hay una calle, pues colega, hay una calle. Ñoño. Sí. Y también fue candidato a la presidencia de la FEUC, que usted también anduvo ahí metida, colega, en una lista para ser... ¿Qué? También ¿Por fui qué iba candidata. usted, colega? Vicepresidenta, querida. Bueno, y Jaime Guzmán lo motivó a incorporarse a la UDI. El 31 de mayo del 2016 renuncia a la UDI. ¿Por qué? Y aquí yo le encuentro un poco razón, porque él dijo, uno no puede estar con Dios, bien con Dios y con el diablo. Entonces, si la UDI tiene valores cristianos, aboga por la familia como la unidad principal de toda la sociedad, no pueden venir aquí y gente de la UDI votar por la despenalización del aborto. Entonces el hombre, independientemente de que yo esté en contra de lo que piensa, es consecuente, Exacto. es muy consecuente en todo. Sí. Y el 23 de enero del 2020 se consolida como el presidente del Partido Republicano, que él dice que no es derecha extrema, porque esa palabra extrema él lo pone mal, porque todas las cosas extremas llevan a revolución y a violencia, Ya. y él es antiviolencia. Sí, me imagino. Me imagino, sobre todo ahora que quiere que vuelva el rodeo, y las peleas de gallo y las carreras de gallo, por ese chilenismo elitista, Ese de chilenismo de cuicos. guaso, Chilenismo de cuicos, digo, le llamo yo. chilenismo de cuico. Es un ferviente católico, de hecho él y su esposa son como consejeros matrimoniales, y durante su gestión como diputado integró comisiones de educación, cultura, deporte, recreación y familia. Ese tema a él lo mueve mucho, la familia. El eslogan ahora de su campaña presidencial es Atrévete con Cast. Y la página de esto se llama atrevetechile.cl, y él nos llama a atrevernos a sentirnos orgullosos de ser chilenos, a, a velar por los valores de la familia, que le da como bombo en fiesta con eso, y atrevernos a no seguir a todo el pópulo solo porque es lo famoso, porque si no me van a decir que soy nerd, no. Ya. Entonces es como una parada muy, muy Papa Ingalls, para mi gusto, ¿ya? Claro. Entonces ahí ya empezamos a chocar. Le carga lo otro que él, porque el programa de gobierno, colega, si bien es muy largo y bastante tedioso en alguna parte traté de sacarlo más como que podía entender, por decirlo así. Hay muchas cosas de derecho, de la parte tributaria que no entendía muy bien, pero él lo que quiere evitar en su gobierno es la discordia en la creación de pequeños grupos disidentes. Para él la disidencia es un problema, no es una solución. Entonces, si yo agrupo aquí a transexual y a este otro lado agrupo aquí a otros que tengan un credo distinto, una religión distinta, no construye una unidad de país. Claro. Entonces, no a la disidencia, porque todos como chilenos tenemos que caminar por la misma vía, que va hacia el desarrollo del país, hacia la unidad, y eso es
pero aunque no lo diga por ninguna parte, bajo la mirada católica. Claro. Entonces, desde ese punto, muchas de las cosas que ya se han logrado van a ir para atrás. Él lo ha dicho. Sí, pues. Usted tiene que pensar, colega, que él fue el único que votó en contra de la ley Cholito. El único Ganso. Y cuando le preguntaron por qué, él dijo, yo no voy a preferir a un perro antes que un niño. Porque no entendía por qué la gente salía a marchar por Cholito y no por las miles de mujeres que abortaban. Ay, por favor. Lo que el señor Kast no entiende es que los animales también forman parte de la sociedad. Entonces, Exacto. ahí ya empezamos a llamar. En última instancia, Cholito ya había nacido y el aborto es de un ser, digamos, si es que quiere creer que es ser o no, que no ha nacido. Está dentro del cuerpo Claro. de otros. Así que, bueno. No, sí, pero es que por ningún lado, aparte de eso, que su hija mayor tuvo un embarazo, ¿cómo se llama? Cuando está en las trompas, Tópico. algo así. Mm. Y tuvo que, por muchos meses no podían operarla, entonces ahora saca que su hija, un ejemplo, y mal, Ay, pero por mal, favor. colega. Otro grupo de disidencia, y esto es aquí, colega, yo por eso tengo mucho miedo, tengo miedo, Tulio, como decían en 31 minutos, con que este caballero salga, porque él también considera a los pueblos indígenas como disidencias. Sí, pues. Claro. Entonces, todo lo que se está logrando por lo que fue toda la votación de escribir nuevamente una constitución, él quiere derogarlo. Claro, si no, no quiere reconocer ni siquiera la constituyente, nada. De hecho, él considera que los 100 primeros días de su gobierno va a ser eso. No. Porque dentro del programa habla de los 100 primeros días, donde va a sacar muchas cosas que costó mucho ponerlas. Va a hacer reformas, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver logros en la educación. Claro. No, por la ley Por de inclusión ejemplo, fuera. la educación sexual. Va a prohibir tajantemente que el colegio interfiera con la educación sexual de un niño. Claro. El problema es que el señor Kast nunca ha sido profesor jefe de media. Claro. Y yo lo he sido, colega. Y llegan dudas. Exacto. Y llegan dudas cuando tengo un alumno que va a ser papá. Exactamente. Y que nunca supo que en el consultorio entregaban preservativos gratis. Entonces, él dice, a los niños hay que dejarlos ser niños. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero hoy en día los adolescentes, y por un estudio, esto no lo estoy diciendo yo al voleo, la edad promedio en que los adolescentes comienzan con la actividad sexual son 15 años. Claro. Entonces, si a mí un alumno me viene a preguntar, señorita, ¿usted sabe dónde entran? ¿Yo puedo ir al consultorio y pedir preservativo? Yo no puedo decir, es que yo no puedo hablar de eso. No. Porque es tanto lo que él defiende que el hogar sea el que enseña lo que es educación sexual, que los profesores van a tener un impedimento muy grande, incluso en la asignatura de biología. Exacto. Es así de terrible. Entonces, ¿por qué a mí me da miedo? Porque si sale Kast, yo se lo doy firmado, colega, en la revuelta del 18 de octubre del 2019 va a ser pan de todos los días. Iba a ser en la Araucanía, iba a ser en la Plaza de la Dignidad, iba a ser por Punta Peuco, iba a ser por las personas que en el auge todavía no los toma, etc. Sí. Entonces, yo creo, colega, que puede que él tenga una visión de un Chile muy maleable, que va a agachar la cabeza a lo que él diga, y no es así, y hoy menos que nunca. Y de verdad siento que el candidato más peligroso que está es él. Sichel no es nadie.
Aquí Mm, estamos con sí, sí, Sichel, el primo que llegó al cumpleaños atrasado y se quiere robar la película. mm, sí, es un aparecido. Entonces es muy peligroso. Y aquí le voy a contar, por ejemplo, eh, los partidos, él hace una gran crítica a los partidos de Chile Vamos, porque fueron incapaces de hacerse cargo de los nuevos problemas ideológicos, políticos y sociales. Habla de una corrupción moral en la derecha chilena. Ya. También, eh, Y tiene moral la derecha chilena, me gustaría. eso es lo que dice él. Él habla de la libertad de la propiedad, habla del respeto a la ley, el orden y seguridad, la defensa de la familia como núcleo de la sociedad, y a la izquierda la toma como una falsificadora de la historia, a su conveniencia. El fracaso socialista, colega, creo que tiene 5 enunciados que empiezan con el fracaso socialista. 5 Joder. partes de su proyecto empiezan con eso, todos, el fracaso socialista, en esto. Y así. Entonces es el mismo, él que quiere tanto la unión y que quiere que todos vayan caminando para el mismo lado, desde ese momento ya está mal, porque no debería redactar así un documento, No, pero es porque que aquí el fracaso socialista, el Partido Socialista no es el que hizo todo. no. Hay gente de democracia cristiana que se dio vuelta a la chaqueta, son un millón de cosas, pero él insiste con que la presidenta Bachelet, que Mm, todo lo malo. Al momento de Piñera, él dice lo siguiente, cuando le preguntan por Piñera es, yo la última vez que lo vi fue cuando asumió como presidente, nunca más me ha llamado. Yo ofrecí mi ayuda, ya sea por lo que él sabe como abogado que es, por su experiencia como diputado, como concejal, claro, jamás. Entonces él siente como que Piñera no quiere estar con él porque quiere estar bien con Dios y con el diablo. Y como él representa algo que es totalmente opuesto a lo que Chile Vamos hoy en día está aceptando, entre comillas, él es como el que nadie quiere porque dice la verdad. Él se claro, siente así. Las 5 políticas claves son disminuir el gasto público. Ahí yo le encuentro un poco razón, porque dice que todas las personas del servicio público cada cierto tiempo tienen que demostrar que son útiles al sistema. Entonces, por ejemplo, se van a eliminar comisiones que estaban en embajadas en el extranjero, donde hay un encargado de prensa. No, va el mm, embajador con su familia, fin. El embajador tiene que hacerlas todas, porque por eso recibe un gran sueldo, y claro. porque es un empleado municipal. Entonces yo estoy de acuerdo con eso, porque, colega, yo conozco gente que le inventaron cargo en la municipalidad y Colega, no eso hacen sí es nada. visto, eso es visto, visto, vistísimo. Entonces, Así eso que, él dice que con todo lo que va a recortar va a haber un 20% más de presupuesto y eso se va a ir directamente a salud. Y de ahí que a Siche le guste tanto el programa de salud que tiene, porque permitiría una mayor estabilidad en cuanto a mayor autonomía del Ministerio de Salud. Por ejemplo, ahora la crítica que hace por el COVID es que dice que se gastó mucho tiempo tratando de llegar a un acuerdo entre el gobierno y el ministerio. Y eso se llevó vidas, y puede que tenga razón. puede ser. Entonces, él quiere que el Ministerio de Salud sea prácticamente el más fuerte del país. Ya, quiere derogar la reforma tributaria y laboral aprobada por este gobierno, tanto empresas como personas, y esto conlleva una reducción del IVA en los impuestos del combustible, que no es malo, pero también va a eliminar impuestos a los más ricos, porque eso va en contra de la libertad, esta famosa insignia del capitalismo. Sí, pues. Después quiere romper relaciones diplomáticas con Venezuela y Cuba.
aquí yo me pregunto, ¿qué dirán los venezolanos que tanto lo defienden y que a mí me caen tan mal? Porque cuando uno está en otro país, colega, uno no se mete con la historia de los demás, porque no la vivió. Sí, Entonces que colega. no venga aquí un venezolano y me diga, ay, pero que tú quieres terminar como nosotros. No, yo, colega, no he opinado jamás de Chávez y menos he Exacto, opinado de Maduro porque ellos saben su historia. Yo no sé si la cosa es tan mala, ya nunca he puesto una pata ni en Caracas, en correcto. ninguna parte. Entonces, me da mucha rabia que se empiecen a inscribir en la UDI, y salgan en las propagandas por las radios, porque yo no tengo por qué creerle a una persona que viene llegando hace 2 años. Y tampoco me voy a disculpar por ser chileno, porque esta gente, siempre el chileno lo hace todo mal. Come mal, habla mal, la educación es mala, va encima es cara, es pagada. Yo no tengo por qué disculparme por haber nacido y tener la nacionalidad que tengo. Es que Te se aseguro, Gansa, si nos hubiesen dado a elegir, no hubiésemos elegido Chile. colega, es que sabe que esta gente a mí, sabe que a mí me pone mal. Bueno, pero ese es otro tema. Ya, Colega. Temón. colega, ¿quiénes son los republicanos? ¿Quiénes renunciaron a la UDI junto con Castro? Mire, le voy a decir un puro nombre y usted va a decir un viejo aborrecido. Ignacio Urrutia, Ah, el mismo que trató a los exonerados como usó una forma muy despectiva, así como que le chupaban la sangre al Estado, claro, sí. como, bueno, el que se rió de la diputada Emilia cuando empezó a hablar en Mapudungun, él mismo. El Entonces, mismo, sí, una es, joya. es una especie de Cristian Lave, o sea, una mierda. Una mierda. Sí. Ya. Él, de hecho, dentro de los 100 días va a ser un nuevo plebiscito para que no existan los constituyentes, nada de eso. A esa altura. Ay, Desgaste, dice que hay un desgaste en el Congreso porque muchos senadores y diputados se han reelegido demasiadas veces. Es verdad. es verdad, Moreira lleva 30 años, por favor, basta de pero mantener en esa los 2 últimos años se los zángana. pasaba en el matinal. Es que por ¿Para qué estamos con eso, cosas? colega, Prendo cuando la tele y veo a Moreira ahí de panelista. hay tantos proyectos de ley que están ahí, y ellos se dan Y el ellos lujo ahí de, opinando. se dan febrero libre, sesionan cuando quieren. No, sí, es una falta de respeto, así que, bueno, Quiere apoyar el sector privado y limitar la intervención estatal. Bueno, eso es capitalismo puro. sí, Romper relaciones diplomáticas, como le dije, con Venezuela y Cuba. También el sistema de transporte dentro de los 100 días termina con el Transantiago. Dice que es indigno y con el bolsillo y en infraestructura. Considera, lo termina. ya, Dice que los dos principales problemas de Chile hoy en día es la delincuencia y el narcotráfico. Y para eso hay que fortalecer las Fuerzas Armadas y la orden pública. ya, La orden, eso claro. ahí le va a dar, pero como bomba en fiesta y va a invertir más en carabineros y todo eso. Mm, Piensa que hay que declarar ya un estado de emergencia en la Araucanía, nuevas políticas para respaldar las fuerzas policiales, dotar al Ministerio de Salud con facultades excepcionales para enfrentar crisis de urgencia. Pero ahí estoy de acuerdo. Derogar todas las medidas en cuanto a educación del gobierno de la señora Michelle. Dice que un plan de reforma en la jornada escolar completa, mire, no encontré mucho más allá de una formación integral y valórica, pero eso a mí me huele a nada. A mí eso me huele a pura pastoral. Pero, Perdóneme con todo respeto, sí. pero con todo respeto a Quiere los dejar, católicos. colega, quiere dejar sin efecto todas y cada una de las circulares e instructivos que atenten directamente con la libertad de enseñanza, el derecho de los padres de educar a sus hijos. Ya, Él quiere reconstruir, como a las tres, reciclar, esta gente que le hizo la campaña, que tiene tanto ingenio, los publicita, lo mismo, pero es reconstruir, reparar y renovar. Esas son sus tres R. ya.
los líderes mundiales que él más admira son Churchill, Margaret Thatcher y Reagan. Churchill le puedo creer porque el caballero evitó harta Mm, muerte. Los otros no sé. Ya. Y colega, aquí hago mi, como le iba diciendo, que hay cosas que sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, focalizar el gasto social. Sí. Que la gente pueda elegir, sí. Si a mí me van a dar derecho a tener una vivienda, sí. Pero es que no entiendo cómo él va a quitarle poder al Estado, le va a dar más poder a los privados y va a lograr una mayor igualdad. Esa es la parte que yo no entiendo. claro. Porque todos estos años se ha hecho eso y se ha privatizado un montón de cosas y ha sido al revés. Sí, Entonces siento que Kast tiene un proyecto que él se lo cree y los que están con él también. Pero si es que sale presidente, colega, todo le va a costar mucho más, porque él va a estar con una actitud en ofensiva, y justamente es lo que está en contra de la unión y de caminar todos por la misma vía, y se va a transformar, colega, en un eterno 18 de octubre. Y se lo doy firmado. Y la gente, bueno, aquí yo no le vengo a agarrar la mano a nadie para que haga la rayita donde quiero que la haga, pero a mí me da mucho miedo, porque él es una persona que es demasiado tajante y no llega a la conversación, no llega a un punto medio. es que él, todo lo que le critica a la izquierda, que según él es extrema, él extrema su Lo hace para el posición otro lado. hacia el otro lado. Sí es eso. Yo, colega, voy a meter mi cucharita solo para decir lo Dígame. siguiente, y que es mi gran crítica a las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico. Cuando a ti te prometen algo que es muy bonito, pero que por debajo proviene de unos valores que son discriminatorios, Mm, fascistas, eh, que hablan de una libertad que solo se ve desde lo económico, porque él dice guerra contra el narcotráfico, más policía, más fuerzas armadas, más. claro. Resulta que el cabro que termina en el narco aquí, el de la Pola, no está ni ahí con ser Paco, ¿cachai? No va a ser Paco ni se va a acercar allá, y porque haya 1000 Pacos en la vereda, el cabro va a hacerlo igual, porque la base Mm, del problema es otro. Entonces, por eso yo critico a la presidenta del Colegio Médico, y por eso creo que sus declaraciones son, po, por decirlo menos, por decirlo menos, eh, voy a decir inconvenientes. ¿Por qué? Porque todo lo que proviene de una base que para mí es eh, una base autoritaria, una base que miremos por favor los líderes que él acompaña. Fue a visitar a Bolsonaro, uno de los peores sí, presidentes que ha tenido Brasil. Entonces, sí. yo no quiero estar como Brasil. Y yo creo Tiene, que por tiene muchas, grandes... Siga, colega. claro, por muchas maravillas que él prometa, que el Ministerio de Sí. Salud, que allá, eso Mm. tiene una base ideológica que es, como usted dice, peligrosa, Peligrosa. peligrosísima. Él tiene grandes contactos con gente del fascismo, pero es que aquí, Es que gente por eso lo digo. fascista, de Italia y de Polonia. Exacto, por eso te digo. Entonces, Entonces, ahora no me de qué venían acuerdo, arrancando ellos? es que ahí Es, voy, pues, colega. es que es el Ahora punto. quiere poner una franja contra la migración. Mire, sí, yo creo que esa técnica al estilo Trump de construir una muralla, poner una Mm, franja, eso hay que promover una migración segura y una migración legal. claro. Entonces, tampoco se trata de poner y de encerrar a los niños como cuando hicieron ese reportaje, Mm, que dejan a los niños en una jaula. No se trata de eso. Yo creo que sí puede ser un hombre muy inteligente, muy preparado en términos legales, trabajó muchos años en un buffet bastante elitista en Santiago y todo, pero vamos a,
o sea, si va a venir un migrante haitiano y viene a trabajar y viene con sus papeles, bienvenido sea. Exacto. Pero tampoco podía atajarlo a la mala, porque los chilenos también han migrado, ¿cachai? Y Exactamente. a mí, colega, si es cierto, yo tengo una parte media xenófoba con una nación en particular, pero no me olvido que también partieron mucha gente al exilio y fueron acogidos y después regresaron y otros no, y así. Pero Exacto. las cosas se hacen de forma ordenada. No encuentro que sea una medida levantar una especie como de una barrera policial, él le llama una franja, no sé a qué se refiere. No lo veo como una solución. ¿Sabe lo que veo? Se van a meter todas las organizaciones extranjeras a hacerle la guerra y va a pasar lo mismo que pasa en Brasil, Bolsonaro contra el mundo. Exacto. Exactamente. Y bueno, él critica la política que se ha venido haciendo porque lo único que entrega es incertidumbre y hostilidad. Yo encuentro bastante hostilidad en las medidas de él. Sí. Y eso, colega, siento que es muy peligroso, muy peligroso. Va a Como, quedar la escoba, no, la escoba. como buen Porque discípulo Piñera de Jaime tratando de Guzmán. estar bien con su lado amarillista, a veces Piñera tratando de hacerse el open-minded y querer andar bien con todo, le ha ido como el forro. Y él, con su mente tan cuadrada, le va a ir como el forro multiplicado por 1000. Y aquí, colega, yo pienso así bien, se vienen tiempos oscuros, colega, Tiempos se muy vienen oscuros. tiempos muy terribles. Sí. Si hubo cuando cuando está el toque de queda y salieron con tanques y cuestiones, a mí eso se me viene pero a la cabeza al tiro. Exacto. Porque Sí. si él quiere tanto resguardar la paz con las fuerzas militares y todo, yo no sé, yo tengo mucho miedo. Y colega, Espero que no eso, salga este caballero. y sumado eso a que tenemos un Congreso absolutamente que cada uno mira sus propios intereses de campaña, porque para qué estamos con cosas. Sí. No están velando por el bienestar de la ciudadanía, pero para nada, hace mucho tiempo, la gran mayoría. Y para cerrar, buen discípulo de Jaime Guzmán, pues lo primero que él quiere es que se mantenga la Constitución que él creó. Claro, por supuesto. Así que imagínense, un Así, asco. colega. Yo Un digo asco, colega. que las personas que piensan en votar por este personaje, que lean el programa, pero Ya en el programa. léalo en serio. Piense usted, si a usted le gustaría, existe ahora el aborto en 3 causales, que es un paso fundamental para la salud de las mujeres. Las mujeres son las que se mueren, las mujeres son las que se embarazan, las mujeres son las que pasan el trauma de perder una guagua, las mujeres son las que crían solas cuando el 90% de los padres no pagan la pensión de alimentos. Exactamente. Entonces a mí no me venga este caballero cuando ha costado tanto lograr que por lo menos si tenía un feto muerto adentro te lo puedan sacar, Gansa, porque así es en términos Así es, estrictos. exacto. Que venga este viejo que nunca en su vida va a saber lo que es eso, a ¿Y decir por qué tendría que que usar? derogar, que eliminar. ¿De dónde la vio, por Y favor? algo tan simple como esto, ¿por qué él tendría que usar sus valores católicos para interferir en algo de una persona que tal vez ni siquiera cree lo mismo que él? Por supuesto, pues colega, eso es fascismo. Colega, ¿sabe cómo lo veo yo? A mí no me gustaría que vinieran a circuncidar un hijo mío. ¿Por qué no? Porque el presidente es judío. Claro. A mí me da lo mismo eso con el catolicismo. Exacto. No sé, colega, yo tengo mucho miedo. Yo también, colega. Mucho. Se viene tiempo, igual como cuando regresó Lord Voldemort Sí. con todos sus secuaces y apareció todo el montón de magos malos. Luego de una crisis se vienen los populismos. Y aquí siempre se habla de los Sí. populismos de izquierda, que sí han existido, pero también existen estos otros, por si Exacto. acaso. Ya, colega. Muy bien. Esperemos confiada en el El Señor, Señor. digna soy de su palabra, como se dice en la Exacto. misa. Muy bien. Frase hormiguística, colega, saltar en cruz. Explíquela Saltar en usted. cruz.
Bueno, Muy ahí es, buena frase. esta frase es una frase reciente, colega, que ha Sí, surgido ahora en estos últimos tiempos, que por supuesto provienen de nuestro gurú, que nos el hombre hormiga. nutre con filosofía pura y dura para la vida. Tenemos nuestros arcanos, tenemos todo, si esto es una filosofía Todo lo completa, arcano, nosotros tenemos un tarot del hombre hormiga. ustedes supieran. Entonces, de a poquito vamos a ir contando. Esta frase, colega, saltar en cruz, es cuando a ti te dicen algo y tú no podís quedarte callado para responder y No, defender el no, punto. sobre todo para defender a alguien. Exacto, es como cuando a ti te dicen, oye, claro, si tu hijo aquí y allá, y empiezan a hablar mal de tu hijo, a No. saltar en cruz. O Ahí sea, salto en cruz. pum, al tiro nomás no me quedo callada y contesto No, incisivamente, porque en cruz es incisivamente, es responder de claro. manera incisiva, no quedarse ahí, no, No, claro, no. No es como, ay, pero ¿por qué dice eso si no es no, así? No, uno sale con toda la batería. Uno exactamente, sabe que no es así. Po. A mí me dicen, ay, que tus sobrinos son creídos. Mentira, po. Yo mentira, salto porque yo sé que mis sobrinos son con un corazón muy humilde. exacto, Entonces, saltar en cruz es saltar con la convicción que la otra persona está equivocada y está hiriendo a un ser querido de uno. correcto, colega. Así que una muy buena frase, porque cuando a uno le pasa, por ejemplo, a mí me pasó, la otra vez cuando el Mauri fue a sacar el carnet y tenía 20.000 pesos un billete, y no lo querían atender porque no tenían vuelto en el registro civil, colega. Ay, por Me Dios. llama y yo ahí salté en cruz. Sí, Y le dije, colega. no, cuando uno tiene hijos que son tranquilos, que son piola, Claro. cualquiera se cree que los puede venir a huevear, pero párate delante de un choro, po, de un cabro No, serio, chorito. corren a cambiar el billete. Exacto. Ahí salto en cruz, colega. Sí, sí, muy buena frase, colega. Sí, right. Ya, la contingencia internacional le toca a usted. Ya. Yo voy a hablar de un tema cortito, pero que ha sido bien hablado este último tema, este último tiempo, gracias a esos famosos Pandora Papers que salieron. Sí, que fueron tremendo. Tremendo. Y ahí se habló de los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, y yo de eso quiero hablar. ¿Qué son los paraísos fiscales? Porque finalmente uno escucha por aquí, por allá, la gente utiliza mal el término, a veces también. Entonces yo dije, voy a averiguar qué son los paraísos fiscales y para qué sirven. Entonces, buscando, encontré que finalmente los paraísos fiscales son zonas geográficas que se les llama jurisdicciones, es decir, un lugar, una ciudad, puede ser una ciudad, un Una país, isla, que cumplen con 4 características: impuestos mínimos o inexistentes para las actividades comerciales, falta de sistema de intercambio de información, es decir, secreto bancario, y falta de transparencia. Nadie te pregunta de dónde viene la plata, tú lleváis tu plata nomás, ¿ya? ya, Y ausencia de actividades económicas sustanciales. Es decir, son lugares en los que tú no vas a invertir en una fábrica de caucho, ni en una minera, no, vaya a invertir en el mercado financiero. Por lo ya. tanto, son, digámoslo así, negocios bastante intangibles, inversiones, bonos, cosas que yo tampoco comprendo muy bien. Ya, pero tiene que ver con eso. ¿Para qué se usa y por qué sirven? Porque ahí, como no te preguntan la proveniencia, generalmente se utiliza para grandes fortunas, hacerlas rentar alto, porque tienen libertad de invertir para allá, invertir para acá, entonces te permite a ti hacer lo que quieras con tu plata, por lo tanto ganas Ya, mucho más que si estuvieras en un país donde el impuesto es más alto a la actividad económica, donde hay más claro. regulación, donde además no puedes manejar cierta información. Aquí la cosa como que a nadie le importa mucho mientras la plata se mueva. ¿Y qué pasa? Que hay una absoluta falta de regulación y hermetismo. Por eso fueron tan importantes estos famosos Pandora Papers, porque para acceder a esa información y a las inversiones que se tienen, tuvo que pasar mucha agua bajo el puente y mucha como investigación. De Mm. hecho, de acuerdo a lo que yo investigué, se evaden aproximadamente 600.000 millones de dólares en impuestos
porque la Mm, gente se lleva sus dineros a estas zonas llamadas paraísos fiscales. Entonces, no son, la gente dice Panamá, estas ciudades de Suiza, no, 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 también hay países grandes e importantes que tienen estos espacios jurisdiccionales para estas actividades. ¿Y qué se hace principalmente? Voy a decirlo con toda su lavado de dinero, por así claro. decirlo, es ocultamiento del patrimonio, que es lo que se hizo, por ejemplo, en el Sí, caso de Piñera, de Kast, sí, también, ¿cierto? Y también para poder ganar mucho dinero fácilmente y sin que nadie te esté recortando impuestos por lo que estás haciendo. ¿Dónde claro. están los 15 principales paraísos fiscales? Bermudas, Islas Caimán, Países Bajos, Suiza, Singapur, Irlanda, Luxemburgo, Curazao, Hong Kong, Chipre, Bahamas, Jersey, Barbados, Mauricio y las Islas Vírgenes Británicas. Ahí usted se da cuenta, colega, Mm, que países poderosos dejan un espacio jurisdiccional claro, para eso. Entonces, yo quería hablar de este tema más que nada para tenerlo claro. ¿Por qué eh, lo hacen las grandes fortunas? Para no pagar los impuestos que deberían pagar y no a tener una actividad económica en la cual tengan que repartir ganancias, utilidades, claro. sino que las utilidades quedan entre los inversionistas y ellos siguen ganando y su plata sigue en el mercado financiero. ¿Y qué hace el mercado financiero? Ves, Vendernos y comprarnos todo lo que nosotros consumimos, básicamente. Entonces, sí, eso era lo que yo quería sí, comentar, muy bueno, que colega, cuando muy bueno, aparezca porque este saca tema, muchas dudas. quedarse Sí, ahí con esto y preguntarse por qué existen y para qué la gente lo hace. Y allá hemos tenido en Chile varios ejemplos que son de tener en consideración. Así que ese era mi tema, colega. muy bueno. El mío es un tema que me da mucha pena porque yo quiero mucho este país, Argentina. Ay, colega. Argentina la está pasando muy mal y vuelvo a repetir, voy a hacer esto de una forma con con mucho respeto, porque siento que si no vivo ahí y escucho las noticias de allá y trato de informarme, nunca voy a saber bien cómo es la cosa, cómo se está viviendo, como las personas, como los argentinos mismos que están ahí. Claro. ¿Qué pasa con Argentina? Hoy en día es el cuarto país con mayor inflación a nivel mundial. En Latinoamérica viene después de Venezuela. Cuando uno pregunta por qué Argentina está mal, es por mala administración. Voy a hablar aquí desde lo que yo he podido ver a través de los noticiarios Muy bien. de Argentina, ¿ya? Eh, y por una hegemonía K. ¿Cuál es la hegemonía K? Eh, Néstor Kirchner, su esposa, los dos fueron, Néstor Kirchner fue una vez y Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta dos veces. Sí, Más el principito, como le llaman a Máximo Kirchner, que es el hijo, que es diputado de la Nación. Mirar a Argentina hoy es tener mucha pena por un país que lo tiene absolutamente todo. sí, pues. Es un país líder en producción de alimentos. A principios del siglo XX se le llamaba la bodega de América, porque Mm, tenía absolutamente todo. Tiene gas, litio, potencial de energías renovables. Son 2,8 millones de kilómetros cuadrados, con diferentes sí, pues. climas, No, colega, una riqueza con que te cagas. producción de soja, como le llaman ellos, que es la principal producción, ganado, bovino, o sea, la carne argentina es más que cotizada en todas partes. Entonces, lo tienen todo, todo para ser una potencia. ¿Y por qué está hoy sumido en una hiperinflación? Porque ya no es solo una inflación, es una hiperinflación del 50%. Por ejemplo, el primer semestre de este 2021, la pobreza llegó a un 40,6%. Ay, colega. ¿Qué quiere decir? Que de 10 personas, 4 están sumidos en la pobreza extrema. Oiga. Ahora le voy a dar otro dato que es peor.
el 10,7 son alrededor de 45 millones de habitantes. 4.700.000 personas viven en la indigencia. Sacan comida de la basura. Oh, No tienen para pagar los suministros básicos, agua, luz, nada de eso. Esto del corona, ahora el gobierno de Alberto Fernández es un gobierno peronista, sí. pero cuando uno investiga lo que es la figura de Perón, Eva Perón y todo lo que fue el peronismo, uno dice, oye, pero este presidente hizo mucho por la gente de escasos recursos. Y sí, es cierto, lo hizo. Pero los seguidores utilizaron esa fachada y comenzaron a corromper, por decir así, el sentido de un gobierno peronista. Claro. Entonces, en nombre del peronismo se ha hecho mucho negocio. Y a la gente le siguen vendiendo la pesca, como se dice aquí, que no, nosotros somos un gobierno socialista, Mm. nosotros vamos a lograr que ustedes tengan casa y regalan bicicletas Ay, pelado. y regalan monopatines y también refrigeradores. Y lo único que debe hacer la familia es poner un afiche afuera con lo que es el partido que se llama Frente de Todos. Mm. Ahora creo que lo cambiaron a todos, le decían Frente de Chorros. Se sabe que chorro en Sí, Argentina po. es lo que vendría a ser como el malandro, el flight. Claro. Flight que roba, porque no todos los flights son ladrones. Exactamente. Sí, pues hay que decirlo, Sí. porque uno estigmatiza, ay, tanto el flighterío. No, Ujú. tal vez uno mismo la trata de flight. ¿Qué Ay, sabe uno? colega. Exacto, exacto. Además, hay gente de corbata y de terno que ha robado más que toda una población de flight, así que ¿qué vienen Eso es aquí? lo que yo digo, colega. Eso mismo que Bueno, usted dice. el frente de todo o llamado el frente de chorros. Entonces, aquí, ¿qué es lo que a mí me da más pena? Es la pobreza infantil. El Mm. 54,3% de los niños menores de 14 años solo pueden alimentarse una vez al día. Entonces, cuando usted me está hablando de una pobreza tan grande, donde un niño solo puede comer una vez al día, yo siento que esto aquí tiene que intervenir, no sé, la ONU, la UNICEF, tienen que intervenir, colega. Sí, Y sí. eso es lo que no quiere Alberto Fernández, porque él está vendiendo, mire, voy a darle un ejemplo que usted va a decir, ah, ya, déjeme hasta ahí. Con todo esto de la pandemia, por un año estuvo toque de queda, los niños no podían ir al colegio, lo entiendo, colega. Sí, había que quedarse en la casa, en Chile también pasó. Pero el 14 de julio del 2020 cumplía 39 años la primera dama, que es la pareja de Alberto Fernández, Fabiola Yáñez. Ah, Hicieron la celebración y la gente no tenía barbijo, que es mm, la mascarilla, no había distanciamiento social y todos celebraban y soplaban la velita mientras toda Argentina estaba encerrada. Entonces, eso molesta a la gente. Y la molesta porque mucha gente no se pudo despedir de sus seres queridos. Pero Fabiola sí pudo invitar exacto. a sus amigos a hacer un brindis. Es como Y cuando cuando se le Piñera abrió el ataúd preguntó, del tío, pues. La misma cuestión. exacto, exactamente, cuando Piñera fue a ver a su tío Bernardino, Claro. exactamente. Entonces, la gente está molesta porque le vendieron un gobierno que iba a estar contigo y no te iba a faltar la comida y el trabajo iba a estar mucho más al alcance y la juventud iba a haber movilidad social y es todo lo contrario. O sea, como dicen ellos, se afanaron, se robaron millones de dólares en vacunas que nunca llegaron. Colega. Entonces uno dice, mire, aquí colega ya, no me voy a poner aquí como aquellos que empiezan a criticar Chile y llegaron aquí, pero digo lo siguiente, nosotros no somos un país que sea hoy la Suiza de Latinoamérica, pero aquí las vacunas llegaron y llegaron a tiempo.
Y hoy día, colega, que estamos ya a fines de octubre, todavía hay gente que no recibe la primera dosis. Y si la recibió, fue 5 meses de diferencia con la segunda, entonces no hace efecto, No, po, porque tienen que haber 20 días, porque se hizo un estudio. sí, po, Pero trajeron la AstraZeneca, después llegó una de otra y no podían, y un enredo, colega, que nadie sabe. Ahora el vacunatorio VIP, sí, po, eso fue sí, un tremendo, una cachetada al pueblo. Porque si usted era militante del Frente de Todos, la vacunaban. Si no, se moría. ay, qué Y terrible. así, al día de hoy, hay 116.000 personas fallecidas por COVID. Mm, Y eso ha sido solamente ineficiencia del gobierno. La ministra de Salud, Carla Bisotti, la ministra de Salud, viajó a comprar vacunas a Rusia. No quisieron tener vacunas que venían de Estados Unidos. Estuvieron oh, esperando meses por vacunas que salieran de Cuba. Yo, colega, puedo tener muchos ideales que tienen que ver con el marxismo y los puedo compartir y me puede gustar y puedo hallar la razón. Pero si a mí me ofrecen una vacuna de Estados Unidos que la voy a tener en menos de 10 días, yo prefiero la salud. correcto, Y eso fue exacto. lo que pasó por tener esto, porque hacían conferencias online como telellamadas con Putin, y no, si yo en el ruso les decía que les mandaba todas las vacunas, y aquí llegaban a goteo. Y cuando llegaban a goteo, más encima los vacunaban a los VIP. Entonces, Claro. ¿cómo la gente no va a estar ya, pero sobrepasada? Hubo una marcha que se llamó la Marcha de las Piedras en Mm, Buenos Aires, que llevaban a una plaza, no recuerdo el nombre de la plaza, una piedra que simbolizaba un ser querido que había muerto de COVID. Ponían su nombre, fue muy triste. me imagino. Habían esposas que llevaban una piedra por su hijo, por su marido y así. Imagínense lo que es tener 116.000 personas que murieron por el COVID. Entonces, ¿qué hizo el Frente de Todos? ¿Qué hizo Alberto Fernández? Agarró las piedras y las metió a la Casa Rosada. Él no tenía el derecho de eso. Entonces se quieren adueñar así como, ay, pero no las vamos a dejar en la plaza, tráigalas para acá. Y la gente dice, ¿y por qué usted tomó el recuerdo? Para mí esa piedra vale. Mm, ¿Y sabe lo que pasó, colega? Que llegaron los militantes del Partido Justicialista, que es como la nueva renovación del peronismo, llegaron y empezaron a patear las piedras. Entonces, oh, aún así hacen mofa de las víctimas. qué Y terrible. un suma y sigue que a uno han subido impuestos de todo. O sea, lo que todos los días cambian los precios. Ahora, para evitar eso, quieren poner precios fijos. Precios fijos también llaman a la inflación. No dio resultado en la crisis del año 86 y no va a dar ahora. Y Mercado El año Negro, 2001 se vivió una crisis muy grande en Argentina bajo el gobierno que era suegro de Shakira, de la Rúa. de la... Se vivió una crisis muy grande. ¿Y cómo se salió de esa crisis? Cuando cambiaron las personas que estaban dirigiendo. Pero aquí hay una rivalidad entre Cristina Fernández de Kirchner y el presidente, que andan jugando quién puede más. Entonces, cuando saltó todo esto de los olivos gay, este cumpleaños de la primera dama, Cristina se hizo unas pasos, que son como las primarias para nosotros. El Frente de Todos perdió, prácticamente sacaron un 15% de los candidatos que llevaban. Mm, ¿Y qué pasó? Que Cristina se enojó, pero de una manera, porque le dicen la jefa, claro. se enojó se descontroló y mandó a renunciar a 8 ministros del gobierno. 8 Mm, presentaron su carta de renuncia el día lunes después de las PASO. Y ahí, ¿qué hizo Alberto Fernández? Trajo gente muy inoperante, gente que ni siquiera da un discurso respetuoso en las noticias.
Como por ejemplo, ¿y qué quieren que hiciera Alberto cuando encontró a Fabiola celebrando su cumpleaños? Que la agarrara a piñas. Ya. Ese es Aníbal Fernández. Es Mm, alcance de nombre, no son parientes. Entonces uno dice, oye, pero ¿cuánto se ha hablado de la violencia contra la mujer y él sale con eso? claro, Entonces, pues. gente que no está capacitada para ser ministra o Mm, ministro. Hay un éxodo enorme de profesionales que está dejando Argentina porque ya la inflación es demasiado grande y ya no alcanza. Se habla de un sueldo, si llevamos, a ver, si comparamos el peso argentino con el peso chileno, el sueldo mínimo va en lo que usted ganaría aquí, colega, como 35.000 pesos para el mes. colega. ¿Ya? Los precios congelados que quieren poner por decreto, que no suban, y más encima le dice, por ejemplo, una industria que es muy, muy conocida aquí en Chile es Arcor, Mm, una empresa argentina que hace golosinas, sí. pastelitos, de todo. Ellos están en contra de los precios fijos Mm, y dijeron que no lo iban a hacer. Entonces, el gobierno los castiga. ¿Y cómo los castiga? Uno, contra propaganda, porque Arcor no quiere sumarse a la familia claro. argentina. Y dos, con el hashtag, así de infantiles, no Oh. compremos Arcor, El gobierno. el gobierno. Ay, por favor. Entonces, hay una imposibilidad de comprar dólares. Hay 15 tipos de dólares. Uno dice, ay, pero ¿cómo eso? Sí, hay un dólar que se paga la soja. Hay otro dólar para comprar carne. Son distintos precios. El Oh, peso, hay un dólar azul, el blue. Está el dólar, que el dólar, el mismo para nosotros. Entonces, por lo que dicen en la noticia, hoy en día, colega, y esto yo no, terrible, terrible, tanta la devaluación del peso argentino, que lo pesan, porque la mm, gente lleva tantos billetes para comprar algo que prefieren, en vez de estar contando, lo pesan. Como quien oh, pesa el queso, el tomate, mm, así de devaluado está el peso. Entonces no me vengan a regalar tampoco refrigeradores y bicicleta en una plaza, no. porque porque una de las diputadas, Victoria Tolosa Paz, dijo, es que en el peronismo se garcha. Yo no Ya. puedo, no puedo usar esa terminología, Claro, o sea, ¿qué queréis decir? porque yo debo respeto a las personas que representé que votaron por mí. Entonces, es muy distinto ver la realidad desde un hermoso edificio en Palermo a Mm, todo lo que es el pueblo, sí, los que lo están pasando mal y los niños que no comen, que a no, veces la parte que me da más pena, son mm, esos millones de niños. Colega, hay 19 millones de pobres en oh, Argentina. Hay colega, más pobres en Argentina que todo Chile. claro. Oh, Entonces, terrible lo encuentro. estamos hablando de un país que lo tiene todo para triunfar, pero que malamente usando ideas socialistas, ideas marxistas, ha hecho todo mal. Cristina tiene 10 causas en tribunales. Como expresidenta tiene 10 causas. Ella tiene depósito en las Islas Seychelles, que también son paraísos fiscales. También, también, sí. Entonces estamos Oh, hablando de una persona que es casi como, mire, yo incluso han llevado psiquiatras a hablar de ella, es un nivel de narcisismo tan grande que ella jamás se cuestiona lo que está haciendo, porque lo que dice ella se hace y la sigue todo, o sea, los partidos, el justicialista, el frente de todo, mm, todo lo que era peronismo. Ellos oh, agarraron la figura de Perón y le mintieron a la gente. sí, Y eso es muy triste. Entonces hay una emisión desmesurada de billetes sí, po, que ya no sirven de nada. La gente no quiere peso argentino, la gente quiere dólares. Y para claro. comprar dólares ya es imposible. Y ahí empiezan a estar las estanterías vacías. Ahora, con una crisis tan grande, colega,
cómo se les ocurre estar en la Cámara de Diputados alegando sobre la ley de etiquetado de productos. Ay, Primero no. denle de comer a los niños, después etiquetan alto en calorías, alto en sodio. Esa desconexión, oye, Hay una de los desconexión políticos. tan grande, hay un reírse de la gente, te están Sí, pillando en la mentira y seguirles mintiendo. sí, Entonces, Macri, por lo que yo veo, no lo ven como el presidente que salvó ni nada, pero Macri fue más transparente, fue más claro. mm, Y, por ejemplo, se supo lo de los olivos gay, gracias a que Macri dijo que tenía que existir un registro de la gente que entraba y salía de los olivos, porque era una propiedad pública, no era el presidente. claro, Es pues. la sede donde vive el presidente. Colega, en plena pandemia, plena cuarentena, iban a peinar al perro del presidente, un peluquero de Ah, caninos, por y el peluquero favor. cobraba en dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Qué gente más Ah, inmoral, oye. yo creo que es un nivel de reírse del pueblo tan grande que la Claro, la gente gente se muere de hambre y vos se tenés muere dólares de para pagarle hambre. al peluquero a tu perro, ¿cachai? Yo tengo un Exactamente. perro que también hay que cortarle el pelo, pero claro, o sea, Pero eso no, un adiestrador. Iba 3 veces mira, a la semana el adiestrador de Dylan, que es el oh, perro. Ahora, si yo como presidente estoy dando un discurso, no puedo decir, ustedes saben que yo toco la guitarra, compuse una canción, y empiezo a hablar de la canción, que cuando me caigo me paro. Y eso hizo. Empezó a hablar de oh, una canción que él había escrito, que lo podían ver en el suelo, pero él iba a volver a pararse, porque él luchaba por sus ideales de ese gallo libertad. está loco. ¿Libertad de qué? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Alberto Fernández es una figura que no tiene peso, porque cuando Olvidar él ese gallo. encerró a la gente, él hacía fiesta. Y cuando se mueren de hambre, él pagaba con plata de los argentinos para que le cortaran el pelo a su perro. Y No, así suma y sigue. Entonces, yo quiero decir que a mí me da mucha pena. La deuda externa son 269.158 millones de dólares. El oh, Fondo Monetario Internacional va a volver a prestarle plata. Es claro, un país en default. sí. Es un país que se declaró en quiebra, ya no tiene cómo pagar. ¿Qué hace eso? Que la capacidad de atraer inversiones extranjeras es mínima. Nadie quiere invertir en Argentina. De hecho, las grandes, hay muchas compañías que se trasladaron a otras partes, Sí. a Brasil, a Chile. Por ejemplo, Amazon se fue. Mm, Mercado Libre es argentino. Se fue sí, de pues, Argentina, siendo que ahí nació. imagínate. Starbucks se fue. Falabella, todo lo que es Cencosud también se fue. Mm, A mí me da mucha pena y siento que ahora como que nadie le tiene confianza a nadie, quedan 2 años y medio más de gobierno de Alberto vos, Fernández, y siguen jodiéndola y sigue ahora, por ejemplo, hubo 2 meses que prohibieron la exportación de carne para que la carne que consumía el argentino fuera más barata. Mentira, no, porque tuvieron que tenerla a más alto precio para poder costear la producción de esa carne. oh, claro. Entonces, tenían un eslogan de yo te pondré la carne a tu parrilla. Nunca fue la gente allá, por ejemplo, lo que uno dice, un caldito de papa, allá en la polenta. Claro. La gente vive a eso y suben y suben y suben y suben los precios. Los arriendos, o sea, se han cerrado, se fundieron, dicen ellos, cuando se cierran los negocios, fundieron un montón de negocios y la gente, hay una criminalidad exagerada porque la gente roba lo que pilla para comer. A mí me da mucha pena, Mm, sobre todo por los niños. qué tremendo, Y eso, colega. tremendo, pues, tremendo. Ah, y es el país con los sueldos más altos de los diputados. Imagínate, pues, qué Yo moralidad. pensaba que los de aquí ya eran tremendos, imagínense allá. No, colega, qué pena más grande por nuestros hermanos argentinos. Mire, colega, el último dato que le voy a dar. La inflación de Chile en 6 años
en Argentina fue un semestre. Quiere decir que por un mes de inflación en Argentina es un año de inflación en Chile. Así de alto. Qué terrible, colega. Pobre gente. Ojalá de todo corazón que salgan adelante. Sí, Gansa, ojalá. Y que ya basta de estos viejos corruptos, Gansa, que nunca pagan nada. Esa ¿Sabéis que yo? hegemonía casi ya. Oh, Mira, dicen que incluso Cristina nuevamente va a querer asumir el gobierno. Yo creo que ya no la van a mandar a buena oh, parte. Ya no. Bueno, seguimos, colega. Nos seguimos, tendremos colega. nuestras oraciones. Sí. El MPU, colega. Mm, Usted dígalo, por favor. ya, el MPU, sobrevaloración de la virginidad, colega. Sí. Ay, Gansa, no sé cómo será ahora con las Eso está muy generaciones, unido al catolicismo, ¿ah? pero por lo menos en mi generación, y yo todavía lo sigo viendo, es como un tema tan, cuando la sexualidad es parte de la vida, ¿cachai? Y uno tiene que, bueno, si los niños, la niña, porque esto en caso de las mujeres, porque la mujer es la que lleva la Claro, carga pues, mayor. obvio. La virginidad del Entonces, hombre no pesa ni un cuarto de lo de la mujer. claro, y que poco menos que a quién le vas a entregar tu flor. A ver, colega, uno, todas las cosas, para todas las cosas hay una primera vez. Para comer fruta, para Para andar en hablar, para bicicleta. escribir, exacto. Para todo hay una primera vez. La vida uno vive distintos procesos. La sexualidad es parte de la vida. Entonces, creo que más que nada hay que preocuparse de que sea un entorno seguro, más Mm. que toda la carga moral, colega. Usted podría Sí, yo aportarme creo, mucho más. creo que la virginidad es un estado. Mm. Y, ¿Y por y, qué y un llamarle valor virginidad? El concepto culiao ay, exacto. perdón, el concepto tan católico también. Es que eso de que sea un valor, un regalo que se le entrega a la persona que uno ama, no le encuentro mucho sentido desde el momento que hoy en día, ¿qué tan importante es para una mujer llegar virgen al matrimonio? Claro, por ejemplo, ¿Qué haría de diferente su relación con su marido? exacto. No le veo mayor trascendencia. Ahora, respetemos también que hay gente que considera Mm, que eso es muy valioso, pero no lo impongan, ni exacto. tampoco marquen con una ave como la letra escarlata a Claro, la muchacha que se sabe que tiene relaciones con el pololo y no solamente ha tenido con él, ha tenido con varios. Es la exacto. vida de ella y fin. Y eso, ¿sabe qué? Yo creo que meten tanto cuco con esa cuestión que en el fondo muchos de los matrimonios en la antigüedad, y todavía pues se puede seguir dando, fueron un terrible, o sea, mujeres que pasaron Exacto. años de años con hombres que nunca encontraron Mm, satisfacción, porque exacto. ya experimentaron su sexualidad en conjunto una vez casados, entonces lo encuentro, o sea, meterse a un negocio de verdad muy, muy peludo, como invertir en una pyme Mm, sin saber qué se va a hacer, po, ole, qué ganancias va a tener, por decirlo sí, así. exacto. Entonces, yo no le recomendaría a una mujer que de verdad quiere tener hijos, vivir una vida en pareja, llegar virgen al matrimonio, porque imagínese que no le achunta y la pareja no anda ni por las tapas, Claro, pues va a tener que colega. separarse. No, y la sexualidad, como yo digo, es parte de la vida. Algunos la vivirán de una manera, otros la vivirán de otra, ya cada uno tomará sus opciones. Pero, claro, hay una Entra carga. mucho esta psicología New Wave, alias Mm, Pilar Sordo y toda su tontera que, ay, no se pierde la virginidad, se regala. ay, sí, qué Cambiar, ponerle tontera. palabras. Para poesía, yo me leo un libro de poesía. Ella Mm, dedíquese a lo que sabe y parece que no sabe mucho tampoco. exacto. Sí, colega, a mí también me molesta porque Eh, además la ya carga siempre basta es para con las y no se mujeres, metan. para Mire, sabe que, la mire, mujer, mire, la mujer, colega, la yo mujer. sinceramente espero em,
cuando uno ve que su hija o su hijo ya va a comenzar con la actividad sexual, porque todos comienzan, llévela a un ginecólogo, Mm, hágale un gran favor y llévela, y no es necesario que ande hablando, oye, ¿te acostaste o no con él? No, mm, pero decirle, mira, ¿sabes qué? Esto no es un juego, tú tienes que cuidarte porque hay enfermedades, sí, y no tampoco demonizarlo. exactamente. Porque yo Mire, siento colega, que, sobre todo lo que es la Iglesia Católica, es como tan indigno que la mujer se sí, entregue por saciar sus necesidades carnales. claro, como si el placer estuviera penado para una. No, colega, yo estoy absolutamente en contra del concepto de virginidad. Creo que es un concepto católico al cual no adscribo. Me parece que podríamos hablar de Para primera nada. experiencia sexual, No no se lo ponerle esa, recomiendo a nadie que se quiera casar. no, y esa carga que le ponen, gansa, no, es una tontera. Yo, ya estoy vieja ya, así que puedo decirlo. Yo empecé mi actividad sexual bastante joven, así que, Quedó embarazada la colega. o sea, Iba en el colegio. claro, entonces, y sabéis que yo, Gansa, tenía compañeras de colegio que yo les contaba a mis amigas más cercanas, oye, no, salí con mi pololo, qué sé yo. Incluso mis compañeras me decían que eso era inmoral. Claro, yo era cabra chica adolescente, pero a lo que voy es que tú tenías que llegar virgen al matrimonio. Y esa era la conversación, Pues, ¿cachai? Y yo no soy tan vieja. Entonces, también ahí está la carga para uno, para sentirte mm, culpable, eres sucia, está claro, mal que yo sienta deseo, porque ese es el punto, ¿cachai? ese es el Ese es punto, el pues, colega. punto, de darte de sentir deseo y manifestarlo, ¿cachai? Porque te ponen en una situación pasiva de, ay, yo pierdo la virginidad, ay, yo entrego la weá. No, ¿cachai? Yo deseo vivir esta experiencia. Y Claro, ahí tú le entregas el poder a la cabra, a la joven, a la chiquilla, de decirle, esto es parte de la vida, te va a pasar, y si tú lo deseas y lo quieres, este es un entorno seguro para que lo vivas, fin. Y le quitamos la exacto. ansiedad, le quitamos el miedo y le entregamos herramientas que ella puede decir, Herramientas. sí, a mí me dijeron que esto no estaba mal, pero que tengo que cuidarme de esto, de esto y de esto. Y va a ir y te va a Exactamente, contar probablemente cuando pase, ¿cachai? Porque tú no le estás exactamente. poniendo la chapa de lo negativo. Entonces yo creo que hay que darle la vuelta a este tema. Yo quiero que mi hija, por ejemplo, tenga una buena experiencia en su vida. Yo le quito esa carga negativa, no le digo que es Claro. algo terrible, sino que se lo planteo como algo que hay que vivir en una etapa de la vida en la que uno esté preparado para Y eso. que las dudas las consulte con alguien que sepa. Exactamente. Entonces, Mire, colega, eso es lo que yo voy. Sí. eh, un gran error que cometen los apoderados es decir, se puso a hacer cosas de grande. No, si Mm, eso ya de que pasó, lo que después de los 20 años, con el pololo empezaron a tener más intimidad. claro. Mentira, No, mentira. No son cosas de grande. Dígalo con todas las letras. Su hija está teniendo relaciones y no quiere ni siquiera hablarlo. no, pues, Y otra cosa también, aquí sí hay harto miedo del embarazo, que podéis quedar embarazada mm, aquí y allá. Hablemos también de las personas que ya saben que su hijo tiene una orientación homosexual, que también tiene que cuidarse, claro, pues, Gansa. porque eso ya, si ya la mujer no llega virgen, es un pecado, imagínense dos homosexuales. Buf, no. Entonces, si yo sé que mi hijo o mi hija va a mantener relaciones con una persona del mismo sexo, también tengo que llevarla al ginecólogo. Exacto, sí, educación sexual para todo. Sí, Bueno, con todo. CAST eso no se va a poder hacer. Claro que sí, pues, colega. Bien dicho. Así, colega. Así que no es un valor, es un No, estado. Y un sí, estado como me salieron las muelas del juicio, claro. me las saqué. No me Listo. molesta, no me las saqué. Fin. Colega, personaje de telenovela voy a tener que hacer aquí. Oh, Colega, mire, colega. nosotros para todos los auditores pensábamos que el peor personaje masculino de toda Televisa era Carlos Daniel Bracho.
Sí, protagonista de La Usurpadora. Lo odiamos, lo pelamos, lo criticamos, siempre fue un asco, sí, pero encontramos uno que es 10 o más veces peor. peor. Juan Daniel Villegas, alias Johnny, de Dos Mujeres Un Camino. Colega, le Oh, doy la palabra. colega, a ver, partiendo de, yo no soy muy buena para las reviews, pero ahí voy a hacer una pequeña, Dos mujeres y un camino, una novela del año 94, que Sí, eh, se trata un de clásico. un clásico de Televisa, sí, hay que decirlo. En esta telenovela, un hombre de 46 años tiene trailero, camionero, ¿cierto? Mm, Tiene una esposa por 10 años con la que tiene 3 hijos, muy felizmente, y empieza a tener una relación extramatrimonial con una joven de 20 años que claro, conoce en sus rutas y sus viajes. Entonces Juan Daniel termina haciendo el típico marido que engaña a la esposa, que le dice al amante que se va a separar pero nunca lo exacto. hace, que le dice a la mujer que va a entregar una carga y anda con la otra mina, Mm, y siempre con una posición de víctima. Es que mi esposa no me exacto. comprende. Es que Tania es joven y me da vitalidad, pero mi esposa me da seguridad, entonces no sé qué hacer, o yo estoy enamorado. Un imbécil de 46 años con 3 hijos. Yo, colega, díganme aquí que soy, quizá, me pueden decir lo que quieran en realidad, pero mi opinión es la siguiente. Cuando usted tiene hijos, usted lo primero que tiene que hacer es respetar a la persona con la que tuvo los hijos Mm, y no andar por detrás, colega. Punto uno. haciendo la maldad. Porque ese respeto que tú decís tenerle al otro y le estáis mintiendo a la cara, yo encuentro que es lo más bajo. Y más encima victimizarse, peor Y todavía. victimizarse, colega. Mire, a mí Juan Daniel hablando ya desde que un chofer de camión que no hace frete ya me pone mal. Más encima no trabaja En, nunca porque anda en puro toda hueveando. la telenovela ha hecho un pinche flete con carga. Y encima venían unas cajas de tomate dentro de un frío que nadie le cree. Sí, Ya, colega. mal. Él con su acento extraño, porque se supone que fue huérfano y lo criaron en Estados Unidos, pero vivió también en Tijuana, Y no sabe hablar español bien, entonces se le entiende la mitad de las huevas que la dice. mitad de lo que hablan, ya, no importa, ya hagamos como que adaptémonos y Mm, respetemos la lingüística de su interferencia con la segunda lengua. Pero estoy totalmente en contra de este personaje porque considero que es un cínico, es un poco una persona de sentimiento demasiado narcisista, es todo él, su bienestar, a él lo tienen que amar, lo tienen que comprender. Más aún cuando pasan una tragedia, ya vamos a hacer el spoiler igual, porque la única que vemos la sí, po. telenovela somos nosotros. Muere un hijo, supuestamente de ellos, y él quería que la mujer siguiera teniendo deseo sexual, lo siguiera Claro, teniendo, y la mujer no podía con su vida. Ya se le murió un hijo ahogado. ¿Qué puede haber más terrible para una madre que la muerte de un hijo? Pero él alegaba porque a Ana María no le daba lo que él necesitaba. Entonces, por eso él tenía que salir afuera a buscarlo. ¿Con quién? Con una jovencita del menos de la mitad de la edad de él. Y más encima se exactamente. ofenden cuando creen que él es el papá de ella. Sí, un Entonces gallo, es pero una persona nefasta. Es nefasto. un prototipo de hombre que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Además le dice a esta cabra chica, le dice, no, es que mi esposa no me deja irme, es que mi Y pasa esposa... las culpas. Y Exacto. nunca asume que él, y además lo hemos pillado en cosas tan terribles como está vendiéndole la pomada a su mujer, la madre de su hijo, con que van a de nuevo a empezar y Mm, los dos juntos van a seguir adelante. Y se da vuelta, cierra la puerta y le está entregando un anillo de compromiso a la a cabra la chica, otra, a la amante. Entonces, mal, colega, porque Carlos Daniel Bracho sería un asco, sí, pero él tenía bien claro que el amor de su vida era Paola Bracho. sí. Después, cuando llegó la usurpadora y todo, pero era de una línea. Y además, Era un, por último, se preocupaba de sus hijos.
cosa que este Sí, gallo sí, 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 tampoco sí, hace. sí. No, 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 no se preocupa No, nada, no le porque él tiene que ser importa. feliz. Sí, pues tiene que ser feliz, él tiene que tener a alguien que lo Entonces, atiende, que no, no, le no. haga de todo. No, Un pésimo papel. Eric Estrada actúa mal. no, nada. Independientemente que el español le salga extraño, actúa mal. No le creo eso de el cuarentón sexy porque no Oh, calienta ni la silla. no, Mal, nada. mal, colega, mal, Lo- mal. no, mal. Es una gran novela, es un Sí, clásico que toda persona debe ver si se hace llamar seguidora de las telenovelas de Televisa. sí, Pero Juan Daniel Villegas, no, Johnny, Johnny. no, y Oh, es un pésimo representante del rubro camionero, sí, pésimo. pésimo Así que total. dedito para abajo, periódico forever, infinito. Sí, Gansa. Ya. Recomendaciones, colega. Le toca a usted la canción. Ya, yo voy a recomendar una canción que es una canción antigua, pero la recomiendo más que nada porque eh, me gustaría que la volviéramos a escuchar con los ojos de hoy y viéramos cuánto hemos avanzado como sociedad. Esta es una canción que es del grupo Los Prisioneros, que se llama Corazones Rojos, escrita por Ya, Jorge González. ¿Ya? Esta canción forma parte del disco Corazones, para mí el mejor disco de Los Prisioneros. Es un disco muy, ya. muy bueno. Lo recomiendo también por si a alguien le interesa ir un poquito más allá. Eh, la letra de esta canción hace referencia al machismo de los 90 y cómo se Mm, criaron nuestras madres, nuestras abuelas. Pero yo que me hice adulta y la he vuelto a escuchar, porque a mí me gusta Jorge González, no soy tan fan de Los Prisioneros, sí más de Jorge como en su carrera musical en particular, me gusta así, este disco sí me gusta. Y uno la escucha y hay frases en las que tú todavía reconoces que las cosas no han cambiado. sí. Y de eso uno puede dar fe, colega, cuando te dicen, cuando te pagan menos en el trabajo, que todavía Mm. pasa. Cuando Ciudadana de segunda clase. exacto. Cuando te dicen, oye, pero además estudia y trabaja, po, además de criar y cuidar la casa, ¿cachai? Porque si Mm, no, porque eso es lo otro, porque hay mujeres que se quedan en la crianza de los hijos por X motivo y también son desvalorizadas, ¿cachai? sí, sí. Entonces, creo que la invitación es a volver a escuchar esta canción y decir, oye, esta canción que fue escrita en 1990, Mm. parece que no hemos avanzado tanto como sociedad, pues muchas de las cosas que están pasando hoy en día, los femicidios y las distintas realidades que vivimos, parece que todavía las cosas no cambian, Seguimos siendo ciudadana de segunda clase. seguimos Mm, siendo absolutamente. Así que esa es mi recomendación. ya. Me toca el libro y son como dos libros porque uno es la continuación de otro, Great. del otro. El libro se llama Calentando el Sol y el siguiente, Mi planta de naranja lima, que es el que Mm, más conocido es. Este libro es del autor José Mauro de Vasconcelos y trata la vida de un niño de 5 años muy pobre, de una familia numerosa, que se cambia de casa y el niño conversa con esta planta que encuentra. Tiene mucho de autobiografía del autor y es un libro que creo que sé de algunos colegios que lo piden como lectura domiciliaria, pero considero que debería ser casi como el túnel de Sábato mm, o la tregua de Benedetti, deberían pedirlo también. Es muy bonito, muy lacrimógeno, mm. se los recomiendo. Mi planta de naranja lima, mejor leerse los dos, Alentando al Sol y después mi planta de naranja lima. Ya, ahora viene una nueva sección de la Pelao, que es recomendar una serie y una película de Nelfi. Exacto, De Nelfi, tiene que estar en Nelfi. Nelfi. Netflix, pero le decimos Nelfi, ya, Sí, porque ese es el término hormiguístico para Netflix, para decir Netflix, sí. porque hay término hormiguístico para algunas cosas.
Por ejemplo, les voy a dar un tip. Cuando nosotros digamos dientes de zorro, estamos diciendo Sergio Lagos. Por favor, ya ese es como un tip. Ya. Entonces, Oh, yo voy a partir con mi recomendación de serie y voy a recomendar una serie llamada Vincenzo, que está en Netflix. Esta es una serie surcoreana, ¿ya? Pero la colega, ¿le gusta la surcoreana? a mí me gusta mucho la serie surcoreana, soy muy fan. Protagonizada por un guapísimo Song Joong-ki. Ah, me costé la aprendí. Ah, oye, está No, tremenda. sí, estoy cada vez más familiarizada con los nombres coreanos. Un hombre de 35 años, muy atractivo. Bueno, yo no tengo problema con otras etnias, así que yo lo encuentro bastante Ya. guapo a él. Es una serie que es una de las más vistas en la historia de Netflix, porque junta el mundo occidental con el mundo coreano. Y aquí quiero Ah, decirlo así. Vincenzo, no voy a dar grandes spoilers, solo voy a hacer una sinopsis pequeña. Vincenzo es un niño coreano, surcoreano, que es adoptado por una familia italiana que se lo lleva a vivir a Italia a los 5 años. ya. Y él se cría como un niño italiano y llega a ser consiglieri de la mafia italiana. Ah, tremendo. Pero por una razón X, él debe dejar Italia y vuelve a Corea. ¿Y qué pasa ahí? Se produce un choque cultural, porque en Corea no puede existir la mafia. En Corea está prohibido tener armas de fuego, por ejemplo. Mm, Por lo tanto, la actividad mafiosa en Corea es distinta. Sí, sí existen mafias, tampoco digamos, oh, Corea es el país. No, también hay, pero es diferente. Entonces, este claro. personaje llega a la usanza italiana a vivir a Corea del Sur. Entonces, ahí se empieza a involucrarse en algunos temas, básicamente, y no voy a contar más, pero lo Colega, interesante de la ¿tiene serie traducción al español o es, subtítulo? no, doblada al español, Ah, doblada, que ya, uno la puede ver, fantasía. y doblada al español, y muy buen doblaje, hay que decir. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que este personaje, aquí, la narrativa que se hace en la serie capítulo a capítulo, une la corrupción, la parte seria que él va viviendo a lo largo del desarrollo, con partes de comedia, pero que no te suenan Mm, tan absurdas. Ya, por ejemplo, no sé, hay una parte donde se bromea con un tipo que tiene un restaurante italiano, que es un coreano, y él llega a comer comida italiana y se da cuenta que la comida italiana que él cocina no es. Y así se va jugando un poco también con los personajes que están de satélite de la historia central. Así que yo la recomiendo porque es una serie que te vas a reír, te va a emocionar, te va a pasar de todo en un capítulo. Porque great. tiene de todo. Hay partes que tú te apretáis la guata riéndote y después te dan ganas de llorar. Así de simple. Entonces yo la recomiendo. Ahora, los capítulos no son tan cortos, duran alrededor de 80 minutos, así que hay que darse el tiempo, pero yo creo que una serie así para verse un capitulito un sábado en la noche, recomendable absolutamente. Em, eh, la música y la calidad narrativa que hay, el presupuesto que se maneja, a mí me parece bastante positivo y bueno, me gustó el argumento, es sólido y me gustan las series que tienen momentos de descanso donde te puedes reír y momentos tensos. Me gusta eso porque creo que es más diverso y te permite digerir quizá temáticas más complejas. Así que la Muy bien, recomiendo colega. absolutamente. Muy Esa buena es mi recomendación. recomendación. Great. Hay hartos seguidores del cine norcoreano, con todo Sí. esto de Parásito y esta serial nueva que hay del juego del calamardo. Esa. Sí, así que Ya, Vincenzo, recomendadísima. ya, great. Colega, yo voy a recomendar una película de Netflix que he sido la única persona que le ha gustado tanto. Pero es que, colega, la he visto 4 veces porque no me canso de Oh, verla. Es la historia de una mujer cauteada. Se ah, llama Mi familia feliz. Es muy, muy atípica porque está, bueno, los actores, todo pasa en Georgia, un país muy chiquitito que está sí, al noreste de Turquía, claro. arriba de Turquía para el este. Está con el Mar Negro, toda esa vaina.
Y es sobre una profesora que la pautea a todo el mundo en su casa. No Ay, tiene dónde guardar pelada. su ropa, le dice al marido que no quiere celebrar el cumpleaños, el marido invita a un montón de gente, ella después tiene que hacer todo, Sí. visita por doquier, y usted sabe que para mí Oh, visita es igual no. al diablo y Sí, po. Belcebú y todo, todo el infierno junto. Ella tiene que atender visitas, llega cansada, y llega un momento que dice, oye, ya a esta altura de mi vida, ¿cuándo voy a ser libre? Y toma una decisión radical. Colega, mire, yo se le he recomendado a dos personas, sí, dicen, no, yo no sé, pero será porque yo soy pautada, pero me llegó al corazón y la sigo viendo. Además que uno no sabe tan poco de Georgia como país, tienen Claro. un alfabeto que lo usan ellos nomás, un alfabeto Oh. hermosísima la leche, pero no se entiende nada. Entonces, lo recomiendo. Mi familia feliz, la vida de una mujer pauteada que toma la decisión de cambiar el rumbo. Decir, yo ya tengo esta edad, no quiero más. Fin, se acabó. Es cierto, tengo hijos, tengo marido, tengo mamá, tengo papá, tengo todo. Pero ¿cuándo voy a ser yo? Y ahí pasan una cosas. Colega, dedito para arriba, forever, mi familia feliz. En el Muy bien, colega. La y veré. damos por terminada. Vea la colega. Usted también es pauteada, así que Ayúdame a MPU a decir. tope aquí. Mm, sí, Full respect, MPU, colega. sí. Ya. Y comenzamos a despedirnos, Sí, pues. agradecer, porque nunca pensé que íbamos a tener segunda temporada. Sí, No pues. ve, estamos igual que Ay, las seriales de Nerfi. claro, pues. Había Y hay que. gente que está expectante por la segunda temporada. Muy bien. Así que esperamos que haya sido un buen regreso y ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Chao, colega. Bye. Bye.